Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. En esta clase los temas que vamos a abordar tienen que ver primero con una pequeña introducción, luego vamos a ver lo que tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, los factores que están asociados, el perfil de la víctima, las consecuencias y finalmente el reconocimiento de situaciones de explotación sexual. Para entrar en lo que tiene que ver con esta temática, vamos a hacer una breve introducción para poder explicar de qué se trata justamente la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Cuando nosotros hablamos de explotación sexual comercial, estamos hablando justamente de todas aquellas actividades en las que una persona utiliza el cuerpo de un niño, una niña o un adolescente generando una ventaja o también un provecho de carácter sexual o también económico. Justamente para que esto se pueda desarrollar, debe existir una base de relación de poder. Justamente como estamos hablando muchas veces de niños, niñas y adolescentes que en el fondo, sobre todo los niños, están recién desarrollándose, están recién aprendiendo a vincularse, aprendiendo a lo que tiene que ver con la vida, el cómo, cuáles son los peligros. Muchas veces, y como lo vamos a ver más adelante, justamente la forma en la cual ellos son criados hacen también mucho más propensos a que en el fondo puedan ser víctimas de explotación sexual. Y eso hace justamente que sea una problemática tan importante porque justamente tiene que ver con que se coarta la libertad del niño, la niña o el adolescente. En el caso de los niños, se les arranca la infancia, no se les permite jugar, no se les permite crear lo que tiene que ver con un ambiente seguro, disfrutar su infancia, sino que simplemente los utilizan como un objeto para el beneficio de una persona o varias personas. Cuando nosotros hablamos de la explotación sexual comercial, esta se va a sustentar sobre justamente este pensamiento que en el fondo muchas veces es compartida por el entorno que pasa a ser más tolerante, también por el explotador y también la indefensión de la propia víctima, que en el fondo no sabe lo que está haciendo. Y de cierta manera, el niño, la niña y el adolescente quedan prácticamente con el valor de una mercancía que puede ser intercambiada por dinero o por algo específico, por lo tanto los niños se vuelven un objeto, algo que yo puedo intercambiar y no se ve a la persona como realmente es, como un ser humano que siente, que tiene derechos, etcétera. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero evidentemente los niños que son víctimas de esta explotación sexual comercial, por lo general, suelen provenir justamente de aquellos sistemas familiares donde la vinculación amorosa no existe, el apego puede ser desorganizado, tremendamente inseguro, donde en el fondo los niños no son valorados. Hay violación reiterada de los derechos, no se ve al niño o la niña como un ser humano que está en formación, que necesita cuidado, amor y contención. Y nacen en mundos donde la negligencia es parte de, y los niños asumen que así es la vida, que la vida es a través de golpes, maltratos, insultos, abuso sexual. Por lo tanto, no lo ven como algo extraño, no lo ven como algo anormal, porque están insertos en un lugar en donde no se le protege, en donde no se le permite ser niño o niña, simplemente se le utiliza. Cuando nosotros hablamos desde las modalidades que existen de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, vamos a ir adentrándonos un poco más en el tema porque tiene que ver justamente con que esta explotación sexual comercial es una grave violación a los derechos humanos. Es una práctica abusiva y también delictiva. Esto devasta lo que tiene que ver con la integración física y psicosocial. Puede equipararse también a lo que tiene que ver con el trabajo forzado, inclusive a lo que tiene que ver con esclavitud, porque estos niños, al ser utilizados como mercancía, como objetos, muchas veces deben
trabajar sexualmente desde altas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, no se les permite descansar. Son niños que en el fondo deben aprender a tener, entre comillas, este ritmo de vida que les hace justamente crear esta rutina en donde obviamente se transgrede, pero desgraciadamente ellos, como lo vamos a ver más adelante, inclusive se terminan culpando por lo que están haciendo, cuando sobre todo son un poco más grandes y ya empiezan a entrar a la adolescencia y empiezan a entender de qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, y muchas veces terminan culpándose. Y esto obviamente impacta lo que tiene que ver con su autoestima, su autoconcepto, el propio cuidado de él o ella hacia su cuerpo, hacia su persona. Lo hacen, más bien no lo hacen. eh, Viven el segundo, ni siquiera el minuto o el día. Por lo tanto, viven en un círculo vicioso de maltrato, de humillación, de soledad, de, de verse como seres humanos que no son valiosos. Por eso es que luego pasan, inclusive cuando ya entre comillas no pueden ser usados por estas personas porque ya son más grandes y quizás para los pederastas ya no son algo interesante, e inclusive cuando son un poco más grandes dentro de la adolescencia, terminan siendo o estando dentro de la prostitución porque justamente es lo que ellos ya, entre comillas, toleran, en el sentido de que reciben dinero, pueden en el fondo comer para el día, utilizan su cuerpo como un objeto de trabajo, por lo tanto, en el fondo, inclusive dejan de sentir amor, cariño, simplemente ellos mismos y ellas mismas se utilizan como un objeto. Este tipo de violación es en la cual un adulto se aprovecha justamente de esta condición de vulnerabilidad, puede ser etaria, social, emocional, de género, entre muchas otras, de un niño, una niña y un adolescente, para justamente satisfacer sus deseos sexuales, entregándole a cambio, por ejemplo, un pago de dinero, especies, regalos o algo tan intangible como amparo y protección. Los niños pueden ser en una primera instancia obligados, como también pueden ser persuadidos. Cuando nosotros hablamos de justamente esta vulneración, estamos hablando de que son niños que justamente ya son predisponentes a que en el fondo puedan ser víctimas y presas de estas personas que están buscando seres humanos para poder aprovecharse de ellos. Muchas veces inclusive les dan comida a cambio de, o les dan zapatillas, les compran un chocolate. Y si vemos a niños que en el fondo no logran integrar en su cabeza que lo que están haciendo obviamente es un delito, no debería ocurrir, y quizás en su familia nunca ha comido un chocolate, nunca le han dado amor, cariño o un poquitito de atención. Por lo tanto, vienen estos hombres o estas bandas que utilizan a los niños, les dan un chocolate y con eso el niño se queda tranquilo y está feliz. Por lo tanto, en el fondo va disminuyendo también lo que tiene que ver con sus propias metas u objetivos en una vida, simplemente ya empiezan a trabajar por cosas mínimas y estos hombres se aprovechan de eso. Obviamente muchas veces les hacen creer que los quieren, que los aman, que los protegen y obviamente los niños que están o que se han criado dentro de un entorno donde no hay amor, esto es fundamental. Todos los seres humanos somos sociales, por lo tanto necesitamos la vinculación, necesitamos ser amados y queridos. Desgraciadamente en estos casos eso se vuelve algo patológico, algo que solamente se usa para manipular. Cuando nosotros hablamos de que son obligados es porque muchas veces los niños obviamente no quieren, o sobre todo el adolescente que ya va entendiendo, no quiere, pero obviamente se les obliga. Cuando hablamos de persuadido, no significa que el niño, la niña o el adolescente quiera hacerlo, sino que a través de regalos se les va diciendo que se quiere, que en realidad lo que están haciendo es algo que es rápido, no le va a pasar nada. Entonces, sobre todo los niños que no manejan este mundo delictual, no sabe en lo que está entrando, sobre todo cuando ha tenido inclusive abuso sexual reiterado, ya lo ve como una forma de vinculación, por lo tanto, no se obliga y el niño, la niña o el adolescente accede, pero no porque quiera, en el sentido de que no sabe lo que está haciendo. Lo hace porque claramente
puede ver, entre comillas, un aspecto de que quizás haya algo que pueda sacar provecho, a veces inclusive hasta un peluche o lápices de colores. Internacionalmente se reconocen 4 modalidades de lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial, las cuales han sido definidas en distintos protocolos, convenios y acuerdos internacionales y tienen que ver justamente con aquellas relaciones a cambio de dinero, regalos, favores u otros, la utilización del niño de la pornografía, explotación en el ámbito de lo que tiene que ver con el turismo y los viajes y el trato de niños y niñas con fines de explotación sexual. Cuando nosotros hablamos de relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos, favores u otros, esto es netamente este acto de obtener o justamente mediar lo que tiene que ver con estos servicios sexuales a cambio de esta retribución de cualquier tipo. Puede ser, como ya lo hemos visto, desde chocolates, dinero, etcétera. Cuando nosotros hablamos de la utilización de niños en la pornografía, acá nosotros tenemos que ver que la pornografía está situada en cualquier representación en donde existe actividad sexual explícita, real, simulada o cualquier representación de las partes genitales de un niño, una niña o un adolescente, con el objetivo justamente de que sea desde el ámbito sexual. Acá puede incluir, por ejemplo, actividad de producción pornográfica, tráfico, difusión, comercialización, producción, almacenamiento también de material pornográfico. Cuando nosotros hablamos de explotación en el ámbito del turismo y viajes, por ejemplo, según la Organización Mundial del Turismo, se trata de estos viajes que son organizados desde dentro del sector turístico o desde fuera del sector, pero utilizando obviamente la estructura, las redes. Y el objetivo fundamental de esto es que el turista tenga relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes que están residiendo obviamente en el lugar de destino. Y cuando hablamos de trata de niños y niñas con fines de explotación sexual, acá nosotros hablamos de la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, ya sea dentro o fuera de las fronteras de un país, recurriendo justamente a lo que tiene que ver con la amenaza, a la fuerza o cualquier otra forma que sea de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder, por ejemplo, o inclusive una situación de vulnerabilidad o de concesión o recepción de pagos, beneficios para poder obviamente obtener el consentimiento de una persona que tenga obviamente autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación sexual comercial se enmarca dentro de lo que tiene que ver con la violencia sexual y a diferencia del abuso sexual como fenómeno social, en el fondo no en el sentido jurídico. Y en este acto también existe lo que tiene que ver con un intercambio. En el abuso sexual no hay intercambio de nada, casi. Ahora, esta característica resulta fundamental, puesto que justamente lleva esta falsa idea de que el niño, la niña o el adolescente es consciente de esta vulneración y la acepta y la permite, porque entre comillas busca este beneficio que está otorgado por el pago, por ejemplo. Sea cual sea la forma que asuma la situación. Y es justamente ahí donde el entorno, como también el explotador, va a tender a responsabilizar a los niños o al adolescente por haber recibido el dinero, regalo, mercancía o lo que sea. ¿Te gustó? Por lo tanto, tú tienes que seguir. No me eches a mí la culpa porque a ti te gusta recibir dinero, por ejemplo. Entonces se le manipula al niño, a la niña o al adolescente y eso obviamente les va generando culpa. Y por eso es que aparece lo que son la explotación sexual comercial y no se visualiza como eso, sino que en el fondo simplemente se visualiza muchas veces como al niño, a la niña o al adolescente le gusta tener cosas, por lo tanto, como todavía no puede trabajar, lo hace a través de su cuerpo. Entonces, desgraciadamente, eso minimiza el delito y aumenta también la explotación en los niños, las niñas y los adolescentes, sobre todo cuando existe carencia, sobre todo cuando evidentemente el niño y la niña tienen carencias afectivas, económicas, etcétera. Factores asociados a la explotación sexual comercial es una problemática multicausal, en donde se van a conjugar diferentes factores de riesgo, ya sea socioeconómico, político, psicosocial, culturales, familiares, individuales, que van a dar lugar a su ocurrencia, originando efectos altamente destructivos en las víctimas. En Chile, los factores asociados son el contexto psicosocial en el que crecen los niños, niñas y adolescentes que son víctimas. Parentalidad temprana, es decir, cuando sus padres son muy jóvenes.
y no saben obviamente cómo criar un hijo. Muchas veces también están dentro de este mismo mundo y también son abusados sexualmente. Cuando hay consumo de droga, donde los vínculos afectivos son tremendamente débiles, donde no se le cuida en el fondo al niño o a la niña. Las deficiencias estructurales de protección de la comunidad y redes circundantes frente a los riesgos que rodean a los niños, niñas y adolescentes. Marginalidad, deserción escolar, por ejemplo, donde claramente se les expone a los niños. La base cultural que obviamente normaliza la violencia sexual hacia los más débiles, sobre todo las mujeres, los niños y las niñas. Esto tiene que ver justamente con prejuicios sociales y culturales que están muy arraigados en nuestro país, lo que obviamente cuando ven una persona que es vulnerable y, y ven que se está comercializando en el fondo, ya lo dan por sentado que él quería, ella quería y es su forma de vivir. Se puede explotar en el fondo y culpan a la víctima por dejarlo. El perfil de la víctima de explotación sexual comercial, la mayor parte de las víctimas suelen ser adolescentes, entre el rango de los 13 y 17, pero la edad de inicio más o menos a los 12. Sin embargo, existen muchos niños y niñas que son explotados, pero que no se visibiliza tanto, porque muchas veces los esconden o los tienen en lugares no, entre comillas, no se prostituyen visualmente, digámoslo así, em, sino que en el fondo y prostituir en el concepto de que los explotan en el fondo. No es que ellos lo hagan de manera abierta, sino que obviamente hay una explotación sexual. Pero evidentemente en los niños no se nota tanto porque muchas veces los tienen ocultos en casas, en lugares donde llevan a las personas a que cometan obviamente estos delitos. Sexo femenino supera al sexo masculino, sobre todo en una cultura machista. Suele proceder de sistemas familiares, como ya lo hemos visto, con altos índices de vulnerabilidad, nivel de escolaridad ausente o inconclusa, larga trayectoria de institucionalización en el sistema de protección para niños, niñas y adolescentes y consumo de drogas y alcohol que lo utilizan más para evadir la relación con la realidad. Consecuencias de la explotación sexual comercial, efectos físicos. La conducta sexual se implementa en los niños, niñas y adolescentes antes del desarrollo del deseo sexual y de los cambios corporales de la pubertad, por lo tanto, se transgrede y neuronalmente el cuerpo tiene que acelerar lo que tiene que ver con estos procesos. El niño no siente deseo ni placer porque todavía su cerebro no está conectado con esa área. Sin embargo, debe funcionar como una máquina sexual. Pueden existir también embarazos precoces y abortos, generalmente suelen ser espontáneos, porque muchas veces quedan embarazadas y siguen trabajando, entre comillas, porque obviamente ellos lo pudiesen inclusive ver como una especie de trabajo, pero estamos hablando de explotación, siempre que se entienda como explotación, en donde obviamente eh, los siguen obligando o las siguen obligando a trabajar, inclusive embarazadas. De hecho, hay personas que les gustan las niñas, además embarazadas, por lo tanto, muchas veces por lo que eso implica también pueden tener aborto espontáneo y también por el consumo de drogas. Obviamente, enfermedad de transmisión sexual, daños producto de la violencia física y también de las drogas que deben terminar consumiendo para poder soportar lo que tiene que ver con esta realidad. Efectos o reacciones psicológicas, depresión, angustia, ansiedad, culpa, disociación de lo que viven, por lo tanto consumen droga para poder evadir lo que tiene que ver con su realidad. Conductas auto boicoteadoras cuando empiezan a sentirse bien porque no están acostumbrados a eso. Por lo tanto, empiezan a tomar drogas, se cortan, se autolesionan. Por lo tanto, cada vez que empiezan a sentir una sensación agradable, necesitan ellos mismos, inclusive sin darse cuenta, volver a sentirse mal. Tienden a identificarse con el agresor, puesto que las carencias afectivas conducen a identificarse con el abusador. No quiere decir que lo amen, lo quieran, ya es una relación patológica. El niño genera obviamente una vinculación porque esta persona está constantemente con ellos, inclusive aunque los trate mal. Efectos comportamentales y emocionales. Se generan alteraciones en los procesos de socialización, ingieren drogas y alcohol como este mecanismo de escape para poder soportar. Presentan abandono escolar, lo que obviamente el colegio o la escuela pasan a ser un aspecto de protección. Sin embargo, cuando se salen, obviamente ya no lo pueden hacer. Tienen que generar una subsistencia, microtráfico, mendicidad, robo. Reconocimiento de situaciones de explotación sexual en niños y niñas, apariencia física, residencia y lugares frecuentes a donde van, relaciones con los adultos, huellas físicas, por ejemplo, presencia de enfermedad de transmisión sexual, presencia de signos de maltrato, antecedentes de embarazo sobre todo, conducta o comportamiento, depresión, ansiedad y agresividad, entre muchos otros.
Eso ha sido toda nuestra clase, espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención y si desean recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienen que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.